Bien, buen día, estimados docentes. Gracias por acudir a este nuevo encuentro de este trabajo articulado que tenemos con la Escuela de Robótica, específicamente con la línea Sumato Escuela, para docentes del nivel superior, ¿sí? Quiero transmitirle el saludo de todo el equipo del SPEM, del director ejecutivo, Luis Bogado, pedagógico, Marcelo Jiménez, y de gestión y financiamiento, el señor Gustavo Lescano, ¿sí? Agradecerle, por supuesto, a los facilitadores de la escuela de robótica en la línea de Sumato Escuela, como le dije al principio. Y bueno, espero tengan una excelente jornada. Recuerden, por supuesto, de interactuar, de consultar. Estos espacios son colaborativos. Queremos conocer sus experiencias también, así poder dar pasos más firmes y seguros para próximas capacitaciones, ¿sí? Buena jornada, entonces. Aurelia, te paso la palabra. Hola, bueno, gracias Hugo, buenos días a todos, a todas, bienvenidos a este quinto encuentro sobre educación bimodal. En este caso vamos a desarrollar hoy el módulo 5, que se vincula con la evaluación, pero antes yo le voy a dar la palabra a Milagros, que es compañera de equipo, del equipo de prensa, quien les va a comentar sobre la segunda parte de esta capacitación que está formada por 3 módulos autoasistidos. Lo interesante de esto es justamente que queríamos hacer esta capacitación con diversas modalidades, y bueno, y en este caso los módulos autoasistidos, que son asincrónicos, ¿no es cierto? Es otra modalidad de implementar, otra modalidad de implementación, ¿no es cierto?, de la bimodalidad. Así que, bueno, Mili, te doy la palabra, así nos contás en qué consiste. Gracias, Aure. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Nuevamente, gracias por continuar con estas capacitaciones que están pensadas un poco con ustedes, porque como decía Aure, el contenido también se va armando y se va enriqueciendo con sus devoluciones. Como bien ya lo anticipaban, esta segunda parte de esta capacitación se denomina Encuentro del Tecnólogo, ¿cómo comunico mis ideas? Es un espacio pensado para presentarle algunos contenidos en modalidad autoasistida. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a poder encontrarse con algunos videos, la capacitación mediante videos breves, muy breves, de no más de 5 minutos, donde van a poder consumirlos, vamos a decir, o van a poder acceder a ellos de la manera que ustedes quieran, en el tiempo que ustedes quieran. Ustedes van a poder manejar. La ventaja que tiene esta modalidad autoasistida es que no es necesario que ustedes estén en determinado horario frente a la computadora, sino que ustedes lo pueden manejar a su gusto. Básicamente lo pensamos en 3 módulos, que junto al equipo de prensa, como decía Aure, lo fuimos trabajando. Ahora mi compañera Araceli les va a comentar un poco lo que vamos a ver en los 3 módulos durante los meses de septiembre y octubre. ¿Ara? Bueno, ¿qué tal? Dale, buenos días, gracias Mili. Bueno, estos 3 módulos van a estar divididos en 3 grandes temáticas. El módulo 1, como dice nuestro flyer, oratoria y comunicación. Acá vamos a hablar de los tipos de comunicación y de qué herramientas podemos utilizar o tener en cuenta al momento de expresarnos, de tener que transmitir una idea. Esta es la temática principal del módulo 1. Luego el módulo 2, perdón, que denomina impacto de redes sociales. Acá vamos a tratar de interpretar cuáles son las estadísticas que nos brindan las redes sociales en esta oportunidad, Instagram, Twitter y Facebook. También definir para qué nos pueden servir, tratar de poder dirigir o direccionar nuestra información a través de las redes, cómo podemos utilizarla también dentro de la educación y dentro del trabajo. Y el tercer módulo será producción y elaboración de contenido, donde lo principal es brindar herramientas para que puedan generar lo que son piezas digitales, tanto de audio, de imagen o de video,
Y bueno, en estos 3 módulos que están a cargo del Departamento de Prensa y Comunicación, van a ver, como decía Mili, videos cortos, ¿sí? Donde ustedes van a manejar su tiempo, van a decidir en cuánto tiempo, o sea, dedicarle si un video, 2 videos, 3 videos, y al final de cada módulo va a haber evaluaciones formativas, ¿sí? Y al finalizar, que le van a habilitar, es decir, el próximo módulo, y así sucesivamente hasta llegar al tercero, y al finalizar los 3 módulos tendrán un certificado de participación, ¿sí? Donde se va a, bueno, con esto corroborar que ustedes fueron pasando los distintos niveles hasta llegar al último. Bueno, un poco eso es lo que van a encontrarnos a mí, a mi compañera Milagros, a Sergio también Castro, que es parte del equipo de prensa, y bueno, vamos a comentarle cada uno encargado de cada módulo, y nada, esta modalidad de autoasistido donde cada uno puede manejar su tiempo y de forma dinámica también aprender o repasar contenidos que ya conocemos. Exactamente, como decía Ara, estos módulos los van a encontrar en una carpeta del Google Drive, y ahí les va a direccionar a videos de YouTube, en la plataforma de un canal de YouTube, donde van a poder, como les decíamos, hacer en su tiempo estos contenidos y estas actividades. Como decía Ara también, estos módulos van a tener pequeñas evaluaciones, que más que nada es para ver si ustedes qué les pareció el contenido, si tienen algunas dudas también con respecto a los contenidos que estuvieron viendo, porque lo que tiene esta modalidad autoasistida justamente es en modo asincrónico. Entonces no nos van a tener ahí para preguntarnos automáticamente las cosas, pero sí se abrirá ese espacio al final para que ustedes puedan manifestar sus dudas, hacer sus aportes y demás. Así que por ahora es esto, el módulo va a ir desde septiembre hasta finales de octubre, eh, es esto, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Y si no, creo que seguimos, Aure. Bueno, gracias Mili, gracias Ara. Bueno, entonces ya van a estar disponibles en el Google Drive, donde estamos almacenando el material, ¿no? ¿Verdad? De esta capacitación. Exactamente, Aure. Ahí una docente que se llama Silvia nos pregunta cómo se puede acceder a la carpeta. Nosotros ahora vamos a estar pasándoles este link en las próximas semanas para que ustedes puedan acceder a las carpetas y a los videos. Todavía lo estamos armando porque falta el tema de la evaluación, pero le vamos a pasar el link por mail, creo que es el tema de la comunicación, Aure. Sí, nosotros creo, Hugo, que hay una carpeta de Drive donde se está almacenando, ¿no? Todo el material de la capacitación. Y lo que nosotros hacemos en realidad es toda esta información, todas las ponencias, ¿sí? Las editamos y las colocamos dentro de la página del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Admisión. Hay una solapa que dice capacitaciones y ahí se entra específicamente a esto, ¿sí? A las ponencias propiamente dicho. ¿sí? Lo que quería, bueno, en todo caso esto es una cuestión de organización, para no interrumpir su ponencia lo hablamos después. Gracias. Bueno, dale, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el módulo 5, que está, como les dije, destinado a pensar un poco la evaluación en estos escenarios complejos. Y para comenzar, le voy a dar la palabra a Jessica, si está por ahí Jessica, que va a dar la primera parte del módulo y después yo voy a continuar con una propuesta de evaluación que me parece muy interesante para compartir con ustedes. Jessica, ¿estás por ahí? Sí, gracias Aure por la palabra. Buenos días a todos los presentes nuevamente. Gracias al equipo del SPEN por siempre facilitarnos este espacio y a todo el equipo de Sumada con el cual estamos trabajando en conjunto para, como ya saben, llevarle talleres, capacitaciones y brindarles herramientas para que puedan no solo capacitarse, sino utilizar dentro de sus aulas. Y así como mencionó Aurelia, hoy vamos a trabajar el módulo 5, el cual es el de evaluación.
Como estuvimos viendo ya en los módulos anteriores, fuimos trabajando el currículum, el rol docente y la secuencia didáctica en la bimodalidad. Y otro eje fundamental y parte del rol de ustedes en sus prácticas diarias y en su trabajo en el aula es realizar una evaluación, no solamente una evaluación final, sino aquella evaluación que se realiza desde el inicio de clases. Pero ahora bien, ¿cómo en la bimodalidad o en esta nueva forma de trabajo nosotros, o ustedes mejor dicho, van a realizar la evaluación a sus estudiantes teniendo en cuenta no solamente las capacidades, las competencias y aquellas dificultades, sino el trabajo que se realiza en clase, ya sea sincrónico o sincrónico, ¿no? Para ello yo voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer una breve introducción en relación a esto que es de la bimodalidad. Si me pueden decir si se ve en pantalla completa, Aurelia o alguien del equipo. Sí, ¿Me puede decir? decir? Sí. Gracias. A ver, voy a poner en presentación. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, Se ve, sí. se ve. Gracias. Bueno, como decía, vamos a ver una pequeña forma, o mejor dicho, una breve introducción de lo que es la evaluación, que si bien ustedes ya la conocen por sus años de práctica, pero sin embargo no está de más recordar aquellos conceptos fundamentales los cuales son necesarios para nuestro conocimiento y nuestra formación. En primer lugar, vamos a ver algunos conceptos claves a lo largo de los años en donde los distintos autores o pedagogos fueron considerando el término o el concepto de evaluación. En el año 1950, Tyler mencionaba que la evaluación era un proceso para determinar alcance de objetivos. Un poco más adelante, Worman decía que la evaluación era un conjunto de actividades teóricas y prácticas. Ahora bien, yo simplemente estoy mencionando palabras claves, pero al final vamos a ver un conjunto, digamos, teniendo en cuenta estas teorías que nos van a dar un término conciso de evaluación. García Ramos, un poquito más adelante, ya en el 89, decía que la evaluación era una actividad o proceso sistemático, pero en esta oportunidad García Ramos consideraba esta actividad o proceso sistemático en relación a un conjunto de actividades teóricas y prácticas, tomando aquello que decía Worman y también tomando lo que decía Tyler, el cual este proceso sistemático tenía en cuenta el alcance de objetivos determinados que el docente se planteaba, las estrategias para llevar a cabo este conjunto de actividades teóricas y prácticas con el fin de formular juicios y tomar decisiones. Por último, no menos importante, en el año 2000, Anderegg consideraba a la evaluación como una investigación social aplicada, finita, determinada, que tenía en cuenta distintas actividades como proceso sistemático, en donde el docente al grupo clase o a un sujeto en específico le realizaba un conjunto de actividades, ya sea prácticas teóricas o en conjunto ambas, para determinar el alcance de los objetivos de su planificación con el fin de adaptar su mirada y poder crear estrategias de aprendizaje para ayudarlos no solamente a alcanzar los objetivos, sino a promoverlo y a, como quien dice, ¿no? Hacerlo pasar de nivel, ¿no? Como quiera, de curso, y aprobar ese alcance de objetivos, ¿no? Bien, ahora, a ver si puedo minimizar esto para que puedan visualizar lo que está aquí. Bien, ¿cuál es el fin o la importancia que tiene realizar la evaluación? En primer lugar, como bien ya saben, la evaluación se realiza para diagnosticar o predecir el nivel real en el cual se encuentran los estudiantes, como quien dice, los conocimientos previos en relación a un tema, en relación a un contenido, en relación a una materia. También para registrar o verificar que estos objetivos que yo me planteo en mi planificación anual, semanal o quincenal estén adaptadas al nivel en el cual el estudiante viene de años anteriores o de un contenido anterior. También la evaluación se realiza para dar devoluciones, como quien dice, hacer este juicio de valor
o formular juicios para certificar y promover el nivel, la materia, la cátedra, el año, etc. Pero teniendo en cuenta esta nueva forma de trabajo, esta nueva modalidad de enseñanza y de aprendizaje, todo esto de la evaluación se realiza teniendo en cuenta ya las competencias y habilidades del estudiante como sujeto de conocimiento. No solamente como sujeto de aprendizaje, sino como un sujeto que es capaz de ser partícipe activo y de poder autorregular su proceso de aprendizaje. En el siguiente cuadro, como pueden visualizar, esta es una representación, ¿no?, de las fases en las cuales la evaluación se compone. Como ya habíamos dicho en un principio, la evaluación es un proceso sistemático, aplicado, que estudia, ¿no?, por decirlo así, al estudiante dentro de un sistema único complejo, en donde en una primera fase se busca obtener información, como ya también había mencionado, en la evaluación inicial o diagnóstica, teniendo en cuenta todos aquellos conocimientos previos que mis estudiantes van trayendo sobre, por ejemplo, partiendo de esto que está tan vigente como el coronavirus, como aquellos conocimientos que a través de noticias, de notas, de imágenes o de memes, ¿no?, teniendo en cuenta que los estudiantes son súper digitales y que manejan mucho las redes sociales, como traen estos conocimientos en relación al coronavirus o cualquier otro tema en específico, de, por ejemplo, ¿no?, teniendo en cuenta las ciencias duras, de programación, de física, de química, de los tipos de lenguajes de comunicación y demás, para luego poder pasar a esta fase 2 que permite al docente formular juicios ya sabiendo el nivel de aprendizaje en el cual se encuentra y poder adaptar la modalidad de trabajo, poder adaptar su mirada generando estrategias de aprendizaje quizás para poder ayudar a un grupo en específico, para poder ayudar a todo el grupo clase, y poder hacer, como quien dice, las adaptaciones curriculares. Porque estas adaptaciones curriculares no solamente se basan en un estudiante, por ejemplo, ¿no?, con discapacidad o alguna dificultad, sino que las adaptaciones curriculares deben adaptarse en sí a todo el grupo clase. ¿Por qué? Al formular juicios, nosotros ayudamos a los estudiantes a poder, como dice en esta pequeña burbuja, orientando, regulando y motivando a querer aprender aquello que quizás le cuesta o que puede no interesarle mucho. Finalmente, para pasar a esta fase 3, que es la toma de decisiones, donde se realiza la evaluación sumativa, integradora y promocional en relación al alcance de objetivos de una nota en específica, y poder hacerlo pasar de nivel, de grado, de curso, como quieran. Ahora bien, desde mi punto de vista, yo creo que el docente, ustedes como docentes, a lo largo de todo su proceso de formación, quizás diariamente se realizan distintos cuestionamientos o preguntas para poder saber cómo voy a evaluar al grupo clase o cómo voy a evaluar a un estudiante en específico. Y a partir de este cambio que hubo, ¿no?, en la forma de enseñar de ustedes e incluso en su forma de aprender a poder enseñar nuevamente, estos cuestionamientos se hicieron más grandes o más frecuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas preguntas que ustedes tenían se hicieron más relevantes. ¿Qué evaluar? ¿Qué ustedes van a evaluar a través de esta nueva modalidad, de esta nueva forma de trabajo, de esta nueva realidad? Si bien sabemos que la evaluación sigue siendo la misma o puede cambiar en algunos aspectos, es necesario saber qué quiero evaluar, qué es aquello importante, como habíamos hablado, había mencionado Aurelia y Reina en los encuentros anteriores, de qué quiero que el estudiante aprenda, qué evidencias quiero tener de que mi estudiante está aprendiendo, y así también se hacen esa pregunta de qué quiero evaluar o qué es necesario y más relevante sobre otro contenido de evaluar. ¿Cuándo voy a evaluar? ¿En qué momento voy a hacer esta evaluación? ¿Lo voy a hacer de manera procesual, como lo he hecho durante mucho tiempo, o lo hago
en un periodo en específico. ¿Quién va a evaluar? Voy a seguir evaluando yo a mis estudiantes como siempre hago. Voy a evaluar en conjunto con otro colega con el cual estuve trabajando algún contenido en específico de manera interdisciplinaria o en pareja pedagógica, o va a evaluar los estudiantes su propio proceso de aprendizaje en relación a las competencias y habilidades que yo me planteé como docente en mi planificación anual. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Qué metodologías voy a aplicar para poder hacer esta evaluación inicial, procesual o final? ¿Con qué evaluar? ¿Qué recursos voy a tener en cuenta? ¿Qué recursos digitales, qué herramientas digitales me pueden favorecer a hacer que esta evaluación sea objetiva, pero también sea satisfactoria? ¿Y para qué voy a evaluar? Para saber el nivel, para saber si alcanzó aquellos objetivos que me planteé, ya sean los mínimos o sean los específicos o los más relevantes. Bueno, ¿para qué voy a evaluar? Yo creo que todos estos cuestionamientos, como dije ya anteriormente, siempre están presentes dentro de su planificación y dentro de sus prácticas diarias. Y a partir de esta nueva modalidad, que ya lo repetí muchísimas veces, pero no deja de ser relevante, ¿no? A partir de esta nueva modalidad de trabajo que ustedes han estado llevando ya desde el año pasado, estos cuestionamientos se hicieron más frecuentes y han estado quizás abundando sus pensamientos porque sabemos que nuestra mirada debe cambiar, nuestra forma de enseñar debe cambiar, y no radicalmente, ¿no? Por supuesto, sino haciendo estos cambios de manera paulatina, poco a poco, pero de esta manera también nos ayuda a nosotros como docentes a mejorar nuestras prácticas diarias, porque el fin del proceso de enseñanza y aprendizaje es poder nosotros como docentes mejorar las prácticas diarias a lo largo de los años. Ahora, por último, y para poder darle la palabra a Aurelia, que ella pueda continuar, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las distintas modalidades de evaluación, que por supuesto Aurelia lo va a desarrollar de una manera más exquisita, más rica en conocimiento, pero me gustaría mencionarlas para que puedan quizás recordar todos estos aspectos que ustedes tienen en cuenta al momento de evaluar. Estas modalidades de evaluación a nosotros nos permiten, como dije, saber evaluar distintos momentos y distintos aspectos del grupo clase y también del grupo docente, porque evaluándonos unos con otros podemos también ya, nuevamente lo menciono, mejorar nuestras prácticas diarias. Y entre algunas de las modalidades que me parecieron relevantes es aquella que hacemos según el momento, ya sea inicial, procesual o final, que es la evaluación típica, como quien dice, que la realizamos a lo largo de todo el año, teniendo o yendo de la mano con la modalidad según la finalidad, que es la diagnóstica, formativa y sumativa. Por otra parte, tenemos la evaluación que especifica según la extensión, ya sea global o parcial. Es decir, lo realizo a todo mi grupo clase o realizo a un grupo en específico o a un sujeto en específico. La evaluación ya sea interna o externa, que es la que se realizan los docentes con ellos, o el equipo directivo al equipo docente, o a toda la institución en general. Según los agentes, que esto, como dije, Aurelia lo va a desarrollar de una manera tan rica y exquisita en conocimiento, y es muy importante que lo sepamos porque este tipo de evaluación, este tipo de modalidad de evaluación es la que se está utilizando mucho a partir de esta forma de enseñanza bimodal, que es la autoevaluación, la hetero y la coevaluación. Y también la evaluación normativa y criterial. Dentro de este cuadrito se encuentra también la modalidad por rúbrica, que eso no lo llega a escribir, pero Aurelia lo va a mencionar y es muy importante. Ahora bien, para darle la palabra a Aurelia, me gustaría finalizar con una pequeña reflexión así sencilla, pero rápida, es que la evaluación ayuda a ustedes, como dije, creo que ya es la quinta vez que lo menciono, a mejorar sus prácticas. Pero ¿por qué digo esto? Me parece muy importante porque
A lo largo de los años sabemos que la forma de enseñar cambia, la educación cambia, por ende nosotros tenemos que buscar el modo y adaptarnos a estos cambios, ya sea, como dije, no radicalmente, porque los cambios producen crisis, sino de manera poco a poco, paso a paso, pero teniendo en cuenta que todos aquellos cambios a nosotros también nos mejoran en relación a nuestro trabajo personal y laboral. Porque tenemos que también adaptar nuestra mirada a la forma de aprender que tienen los estudiantes. Aprender, como decía un pedagogo, aprender desde el cerebro, o enseñar desde el cerebro que aprende, sabiendo escuchar, sabiendo observar, sabiendo prestar atención a aquellos detalles que los estudiantes tienen y que quizás nosotros pasamos por alto, ¿no? Bueno, eso simplemente era para hacer un pequeño cierre. Yo ahora, porque tampoco quiero quitarles mucho tiempo, ya que lo que Aurelia va a desarrollar es mucho más rico en conocimiento, voy a cederle la palabra a ella y nuevamente les agradezco a ustedes por estar presentes, por participar de estos talleres y esperamos que todo lo aprendido en el día de hoy y también en los encuentros anteriores pueda servirles a ustedes para poder trabajar en clases. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias Jessy por tu introducción. Bueno, ahora lo que les quiero presentar es una propuesta que me pareció muy interesante. Voy a pasar a compartir pantalla. Ustedes me dirán por favor si se ve correctamente. Sí, Aure, se puede visualizar. Perfecto, gracias. Bien. Esta es una propuesta que se llama Evaluación para el Aprendizaje. Es una propuesta de Rebeca Anijovic, de su libro La evaluación como oportunidad. Rebeca es una docente, investigadora, que hace mucho tiempo trabaja en torno a la evaluación. Y lo primero que nos dice o se pregunta es cuál es la relación entre enseñar, aprender y evaluar. Y en este caso, y frente a este cuestionamiento, ella va a decir que se identifican dos posiciones, ¿no? Por un lado, la evaluación orientada hacia el aprendizaje, y acá tenemos al estudiante como sujeto de aprendizaje. Se espera en este enfoque, ¿no es cierto?, que el alumno reproduzca problemas, textos, palabras del docente, ¿no? En este caso, la evaluación, dice ella, es concebida como el resultado al servicio de la acreditación y la promoción. Por otra parte, tenemos otro posicionamiento que es el de la evaluación orientada hacia la construcción del conocimiento. Y acá tenemos al estudiante como sujeto de conocimiento, ¿no? Acá, en cambio, no solo importa que lo que el estudiante reproduce acerca de un tema o de un concepto, sino también importa cómo el estudiante utiliza ese conocimiento en situaciones diversas, ¿no? Es decir, que no se trata solo de reproducir, sino de usar, de aplicar en situaciones complejas el conocimiento, ¿no? Situaciones complejas como la creación de algún producto, que puede ser cualquier tipo de producto, ¿no? Un cuento, una monografía, un video, una maqueta, cualquier producto donde pueda aplicar ese conocimiento, también aplicar a la investigación, aplicar a la resolución de problemas del mundo real, ¿no? Por ejemplo, para ver las dos dimensiones estas de evaluación, yo les traigo un ejemplo, ¿no es cierto?, de una consigna
donde vemos que dice, ¿no? Observar la película Tiempos Modernos, dirigida por Charles Chaplin, y trabajar sobre las siguientes consignas, ¿no? Acá hay un objeto digital que nos va a permitir mirar determinadas cosas que se desarrollaron supuestamente, ¿no?, en clase, ¿no? ¿A qué hace referencia el título de la película? Si fuera un artículo periodístico, ¿qué otro título se les ocurre que podría tener? ¿Qué relación tiene la película con el concepto de progreso trabajado en clase acerca de la revolución industrial? Y finalmente, que esta película es de 1936, ¿qué quiso mostrar Chaplin en ella? ¿Y qué valor tiene una película como fuente para estudiar la historia? Si pensamos en la evaluación orientada al sujeto de aprendizaje, ¿no es cierto? Vamos a ver que acá estamos evaluando, ¿sí?, un concepto propio de las ciencias sociales, ¿no?, como es el progreso, y lo vinculamos a un hecho determinado, que es la revolución industrial, ¿no es cierto? Y por otro lado se introduce, ¿no?, este objeto digital, este video, como una fuente secundaria, y se pregunta acerca de su validez para analizar un proceso histórico. Acá vemos, sí, una relación entre los contenidos y su enseñanza, ¿no? Pero falta interpelarnos desde la evaluación acerca del aprendizaje. Entonces, si nosotros deseamos centrar la atención de la evaluación en el sujeto del conocimiento y en el aprendizaje, se van a evaluar además conocimientos construidos en función de dominio de la información relevante, en función de la comprensión, la relación, la integración de contenidos y su uso para resolver problemas, ¿no? Analizar situaciones, tomar decisiones, crear productos, entre otras cosas. Y finalmente también se deben evaluar estrategias cognitivas generales, ¿no?, como la expresión clara y precisa de ideas, o estrategias disciplinares, ¿no?, como el uso de procedimientos eficientes para la resolución de un problema. Es decir, que acá hacemos el foco en el aprendizaje y en el uso y la aplicación, ¿no?, de los resultados. Es por eso que decimos que en este planteo, ¿no es cierto?, se prioriza la evaluación pedagógica, ¿no?, sin desconocer la necesidad de certificación, que también es importante, pero no se trata solo de obtener calificaciones. En su función pedagógica, la evaluación es formativa y va a permitir reorientar la enseñanza en caso de que veamos que el aprendizaje no se esté dando como esperamos, ¿no? Y va a reorientar la enseñanza porque vamos a insertar la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje con intención de contribuir, ¿no?, a los logros del estudiante. Vamos a entramar la evaluación de modo que no quede como en general queda dividida o separada de todo el proceso, ¿no? Por otra parte, este enfoque de la evaluación para el aprendizaje va a involucrar, ¿no?, al estudiante de manera activa, va a permitir que reconozca sus fortalezas y las cosas en las que tiene que mejorar, ¿no? Va a permitir que pueda ir monitoreando cómo va aprendiendo, a reconocer cuáles son las estrategias que mejor favorecen sus aprendizajes, va a aprender a reconocer sus dificultades y cómo superarlas, ¿no? Entonces, este enfoque suma, ¿no?, la participación activa del estudiante en su propio proceso de evaluación. Evaluar para aprender, entonces, es un enfoque que va a constituir una instancia superadora y que tiene que ver con esto que les decía, ¿no?, de integrar la evaluación al aprendizaje, que la evaluación también sea parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y esto requiere que se lleven adelante ciertas prácticas áulicas, que son importantes implementar en este tipo de evaluación. Por un lado,
las intenciones explicitadas para el aprendizaje y la formulación de criterios. Ya venimos hablando hace rato de la planificación, de que tenemos que pensar cuando hablamos del currículum y cuando trabajamos la priorización curricular, cuáles son las intenciones o los aprendizajes esperados, ¿no? Se trata de explicitar entonces a dónde se quiere llegar en términos de aprendizaje y qué se requiere para un desempeño satisfactorio. Por otro lado, otra práctica áulica que es necesario implementar es establecer relaciones pertinentes entre enseñanza y evaluación, orientados siempre hacia la búsqueda de evidencias de aprendizaje. También hemos hablado de esto en módulos anteriores, de la importancia de pensar en las evidencias, de cómo yo me voy a dar cuenta de que los estudiantes aprendieron lo que yo quería que aprendan, ¿no? Entonces acá estamos hablando de evaluaciones que sean coherentes con la programación de la enseñanza. Estamos hablando de utilizar instrumentos de recolección de evidencias que sean diversos y acordes con la multiplicidad de propósitos didácticos que nos hemos propuesto. Por otro lado, este tipo de evaluación también supone implementar instancias de diálogo y de formulación de preguntas, ¿no es cierto? Esto también ya lo hablamos en módulos anteriores, es importante porque contribuye al desarrollo metacognitivo, ¿no?, de los estudiantes, permite que ellos reconozcan en qué lugar del proceso se encuentran, cuáles fueron sus logros hasta entonces y qué les falta. Por otro lado, la retroalimentación y las informaciones sobre el proceso son importantísimas, y también ya hablamos de esto, justamente en estos escenarios bimodales, donde ya habíamos dicho, los estudiantes hacen mucho, digamos, mucho de lo que es la actividad escolar y la práctica áulica se extiende a los hogares, Entonces es importante instalar la retroalimentación, ¿no?, como un hábito, ¿no?, porque necesitan ese acompañamiento, ¿no es cierto? La retroalimentación, con retroalimentación nos estamos refiriendo a instancias de tutoría, de consulta. Vamos a ver ahora más adelante que esta dinámica o esta práctica áulica de la retroalimentación no se trata de una conversación espontánea, sino que son intervenciones pautadas que justamente permiten orientar el proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de retroalimentación, de tutorías, de consultas, estamos hablando de como docentes brindar aportes al estudiante, instalar conversaciones que van a ir reduciendo poco a poco esa brecha entre lo que el estudiante sabe y el punto aquel a donde él tiene que llegar, ¿no? El énfasis de estos intercambios debe estar puesto siempre en la tarea y no en la persona. Acá lo que se trata es de brindar oportunidades, para que el estudiante identifique los problemas y desarrolle habilidades de metacognición y de autorregulación. Por otro lado, otra práctica áulica que es preciso implementar tiene que ver con la autoevaluación y con la evaluación entre pares, ¿no? La evaluación como el aprendizaje, este enfoque en el que estamos ahora trabajando, va a intentar promover que cada vez más los estudiantes puedan ser críticos, ¿no?, con sus propios trabajos y procesos, pero también con el de sus pares, ¿no? Para ello deben saber cuál es el aprendizaje que se propone que alcancen y cuáles son los criterios para mirar este proceso, ¿no? Esto significa involucrar al estudiante en la evaluación. Ellos deben conocer cuáles son los criterios de evaluación,
deben familiarizarse con las rúbricas y con todo el proceso de evaluación que planifica el docente, ¿no? Y ponerlo en una instancia de poder mirar su evaluación o la evaluación de un compañero, les permite justamente reconocer cuáles son los errores en función, y los errores y los aciertos, por supuesto, en función de los criterios establecidos. Finalmente, todos estos datos proporcionados por la evaluación, ¿no?, que nosotros venimos llamando evidencias, ¿no?, se deben utilizar para tomar decisiones, ¿no?, sobre el aprendizaje, el desempeño, pero también tomar decisiones sobre la enseñanza. La evaluación también debe darme pistas a mí sobre mi propia práctica, sobre cómo estoy enseñando, sobre si estoy teniendo los resultados esperados, sobre cómo reorientar mi práctica para optimizar eso, ¿no es cierto? Entonces, siempre lo importante es considerar la evaluación, enfocarla como un proceso siempre orientado a la mejora. Volvemos entonces a hablar de evidencias de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de evaluación, siempre estamos hablando de recoger información sistemática, ¿no?, para elaborar juicios en función de los cuales, como docentes, vamos a tomar decisiones. A esta información que recogemos a partir de diversos dispositivos, diversas actividades, diversas instancias como la retroalimentación, como la autoevaluación, como el intercambio, los diálogos, ¿no es cierto? Todas estas informaciones se llaman evidencias de aprendizaje, ¿no?, que ya retomamos este concepto que lo vimos en el módulo 3 cuando hablamos del currículum. Buscar evidencias de aprendizajes en realidad es un desafío a la hora de diseñar evaluaciones, no sé, sean escritas, orales, ¿no?, sea una producción, sea el análisis de un caso, sea el armado de un proyecto. Cuando hablamos de evaluación, los docentes debemos preguntarnos qué saben los estudiantes sobre el tema, qué tendría que preguntarles o pedirles que hagan para saber qué saben, cómo nos damos cuenta de que los alumnos saben y cómo se dan cuenta ellos, y qué consignas de evaluación proponemos para recoger, ¿no es cierto?, información sobre estos aprendizajes, ¿no? Entonces, vemos que es importante que estas evidencias o los dispositivos, ¿no?, con los que vamos a recoger estas evidencias sean minuciosamente planificados, ¿no? Es fundamental entender en este caso que no van a existir evidencias únicas ni instrumentos únicos para recoger estas evidencias. Acá no se trata solo de decidir qué evidencias necesitamos, sino cómo vamos a recogerlas, o sea, qué instrumento de evaluación, qué actividad voy a utilizar para recoger esas evidencias. Yo siempre pienso, ¿no?, que si estoy dando geografía y la actividad que propongo es que los chicos calquen un mapa, bueno, esa evidencia del mapa calcado, del mapa coloreado, ¿qué información me da a mí sobre si los estudiantes aprendieron? Es un ejemplo, ¿no? O cuando viene, qué sé yo, la época de las efemérides, les hacemos dibujar la casa de Tucumán, por ejemplo. Bueno, ¿qué evidencia de aprendizaje yo recojo a partir de ese instrumento? A partir de esa actividad que yo les hago hacer. Es importante hacerse siempre esa pregunta. ¿Para qué? Para no acumular evidencias que después no me van a permitir saber en realidad si aprendieron o no aprendieron.
esto es posible, ¿no es cierto?, lograr con una planificación, ¿no?, donde se prevean, por un lado, instancias de tutoría, de retroalimentación, que puedan ser individuales o grupales, presenciales o vía Zoom, ¿no? Estas instancias de interacción también son situaciones privilegiadas para obtener evidencias, ¿no? En el campo, ¿no es cierto?, de esta evaluación para el aprendizaje, entonces, la recolección de evidencias es compleja porque la intención es disponer de una variedad de información acerca de cómo están aprendiendo y qué logros van, ¿no?, alcanzando en el proceso. Entonces, por eso hablamos de planificar las evidencias. Bien, la búsqueda de evidencias, como les decía, ¿no?, entonces debe ser coherente respecto del diseño y del desarrollo de la enseñanza. Debe ir de la mano, ¿no? Y en este sentido, el diseño en retrospectiva o el currículum invertido, que es un tema del que ya hablamos en el módulo 3, ¿no es cierto?, es un instrumento que es muy propicio para planificar la búsqueda de evidencias, ¿no? Acá yo les traje también otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si estamos abordando un tema como la teoría de la evolución por selección natural, ¿no es cierto? Esto sería un tema de ciencias naturales o de biología de segundo año, ¿no? Y por consignas le pedimos explicar la diversidad de los seres vivos a través del mecanismo de selección natural en el marco del proceso de evolución propuesto por Darwin y la importancia de la preservación de la biodiversidad desde los puntos de vista ecológicos y evolutivos, ¿no? Ahí ya entraría Lamarck también. Interpretar la evolución como una teoría científica en el marco de una construcción histórica que integra los aportes de la genética para explicar el origen y los cambios de especie. Bueno, estos son los objetivos. Esto es lo que yo quiero que aprendan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las evidencias que a mí me van a permitir que ellos aprendan esto, ¿no? Antes de pensar en las actividades de evaluación que yo voy a darles para que ellos demuestren que pueden cumplir con estos objetivos, esta propuesta de evaluación para el aprendizaje sugiere la confección de una tabla, ¿no? Esta tabla que es previa a la construcción del instrumento de evaluación, ¿no? De esto se trata planificar las evidencias. Todavía no estamos planificando la evaluación, sino que estamos planificando las evidencias que quiero obtener, ¿no? Esto permite explicitar criterios y construir situaciones de evaluación en las que sean visibles las decisiones tomadas por el docente, ¿no? Y acá entonces tenemos en la primera columna de la tabla el contenido o el tema, que en este caso es el de la biodiversidad, ¿no? Y los criterios o lo que yo quiero, ¿no?, que ellos aprendan, los estudiantes, cuáles son los aprendizajes esperados o los objetivos, ¿no? Aparecen en la columna de criterio, explicar la diversidad de los seres vivos, ¿no? Aparece otro criterio que es diferenciar los aportes de Lamarck y de Darwin, y el tercer criterio, interpretar la evolución como una teoría científica, ¿no? Son los criterios que yo establezco que quiero que aprendan. Bien, entonces después yo le voy a dar una relevancia o una valoración a cada uno de estos criterios. El primer criterio corresponde a un 50%, el segundo a un 20% y el tercero a un 30%. Y entonces para cada criterio voy a establecer qué tipo de ítem o de evaluación puedo diseñar para recoger justamente estos criterios o estas evidencias, ¿no?
En el primer caso, en el caso del primer criterio, pido la resolución de un caso. Todavía no diseñé el instrumento, ¿no? Recién estoy pensando los instrumentos que puedo usar. Resolver un caso, producir un texto breve que dé cuenta de los aportes de Darwin. En el segundo caso, puedo, por ejemplo, poner que resuelvan 4 ítems de multiple choice o 3 ítems de verdadero o falso con justificación, ¿no? Y en el último criterio pongo 2 preguntas, ¿no? Es así como se planifican las evidencias, es así como se piensa, ¿no es cierto? Primero, ¿qué quiero que aprendan? ¿Cuál es el valor o la relevancia que van a tener los objetivos que yo formulo? Y después pensar los instrumentos más apropiados, ¿no? Y coherentes, como veníamos diciendo, para recoger evidencias acerca de estos criterios estipulados. Bien, en cuanto a algunas recomendaciones para establecer estos criterios de búsqueda de evidencia, es importante, por supuesto, tener en cuenta las actividades de enseñanza llevadas adelante, las consignas solicitadas y las producciones que se vinieron realizando durante el trayecto. Esto debe ser puesto en diálogo, ¿no?, con los objetivos y criterios establecidos, ¿no? Por otro lado, el análisis de las producciones de los estudiantes van a permitir, en primer lugar, atender a lo que se llama principio de variedad de fuentes de recolección que deben estar integradas, ¿no es cierto? Deben haber diversos instrumentos. Ustedes ven en el ejemplo que les mostré cuántos instrumentos de evaluación voy a diseñar, ¿no? Entonces, esto es la variedad de la que hablamos acá, el principio de variedad de fuentes, y por otro el principio de continuidad entre el proceso de enseñanza y evaluación, según el cual no hay un quiebre entre estas dos instancias, ¿no? Por otro lado, es importante atender a la documentación de los aprendizajes. La documentación de los aprendizajes es algo que los docentes aprendimos en nuestra formación a llevar adelante documentación de los aprendizajes a partir de la observación, ¿no? La documentación de los aprendizajes es una fuente de información importantísima a la hora de evaluar. Acostumbrarnos a documentar los aprendizajes es fundamental. Esta documentación puede incluir anotaciones del docente acerca de logros y dificultades de los alumnos y hasta registro de observación de sus propias tareas, ¿no? En realidad, por ejemplo, en el nivel inicial es habitual recurrir a la observación y a los registros narrativos, ¿no?, para dar cuenta del aprendizaje alcanzado por los alumnos. Pero sin embargo, cuando vamos ascendiendo en el nivel educativo, se vuelve hegemónico el uso de pruebas, de evaluaciones para medir lo que el alumno sabe o no sabe, ¿no es cierto? Pruebas escritas, evaluaciones, ¿no? Ya se pone en juego todo el tiempo la lectura y la escritura, y medio que los docentes prescindimos de ese registro de observaciones, esos registros narrativos que se usan con mucha frecuencia en el nivel inicial, incluso, bueno, siempre antes de que los chicos aprendan a escribir, ¿no? Después le pedimos que escriban todo o que reproduzcan todo, ¿no? Pero, y como que dejamos a un lado un poco el tema este del registro narrativo, que es tan valioso como fuente de recolección de evidencias, ¿no? En este enfoque de la evaluación para el aprendizaje, esta documentación de los aprendizajes es una fuente invaluable, ¿no?, para obtener evidencia. Este es otro ejemplo de tabla para registrar los aprendizajes alcanzados.
un ejemplo, ¿no? Para hacer esto que les mostré acá anteriormente, ¿no? Que es la documentación de los aprendizajes, el último ítem del que les hablé, ¿no es cierto? Entonces, para realizar esta documentación también Anijovic propone esta tabla, ¿no es cierto?, donde indicamos el contenido del tema, en este caso prácticas de lectura, contextos de estudio, buscar seleccionar información relevante, es lo que vamos a documentar. Siempre se documenta teniendo en cuenta un criterio, ¿no? Y bueno, ver cuáles son los objetivos, bueno, ver si cómo seleccionan fuentes de información y cómo identifican ideas relevantes, por ejemplo, ¿no? Siempre definir los criterios, planificar los criterios en función del tema, y describir el desempeño esperado, ¿no es cierto?, como satisfactorio. ¿Se acuerdan que también les dije, ¿no es cierto?, saber a dónde tienen que llegar con el aprendizaje. Bueno, ahí escribimos, es un descriptor, esto se llama descriptor, ¿no es cierto?, los desempeños esperados, localiza la información sobre un tema que está estudiando, consulta el índice, consulta el material, argumenta acerca de la pertinencia del texto. Esto en cuanto a este criterio, ¿no? Selección de fuentes. En cuanto a selección de fuentes, vamos a esperar que localice información, de que sepa consultar un índice, de que sepa reconocer la pertinencia de un texto. Esto es importante también cuando se les pide seleccionar fuentes en Internet, ¿no? Ir afinando y ajustando estos criterios. Y por otro lado, el criterio de identificación de ideas relevantes, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con que sea capaz de localizar, de seleccionar, de organizar información, de relacionar información directa, información inferencial, apoyándose en los organizadores, como ser los títulos, los subtítulos, etc. Bueno, este es el desempeño que nosotros esperamos. Entonces, el relato, la observación, ¿no?, que nosotros podemos hacer siempre al respecto de este desempeño y en función de estos criterios, hay un ejemplo acá de narrativa, ¿no? En esta columna se puede registrar con qué consignas el estudiante o el grupo evidenció el desempeño, y bueno, Juan localiza información sobre el tema, consulta o no consulta el índice del libro solamente cuando los títulos son expresos, explícitos, etcétera, ¿no? Así podemos hacer un registro, ¿no?, de las observaciones, y esto es una evidencia importante, ¿no?, porque acá ya tenemos, ¿no?, justamente la evidencia que queremos. Localiza o no la información, consulta o no el índice, relaciona o no conceptos, identifica o no las ideas relevantes. Bien, vamos a hablar entonces de cuáles son de algunas evidencias que permiten inferir la comprensión que a lo mejor no estamos acostumbrados a frecuentar y que podemos ir sumando de a poco a nuestras prácticas, ¿no? Más allá de la prueba, de la evaluación, del examen oral, del examen escrito, de la prueba integradora, del parcial, del recuperatorio, bueno. Vamos a ver qué otras evidencias, en qué otras evidencias podemos recoger, ¿no?, y que permitan, que son evidencias que permiten, ¿no?, inferir que los estudiantes comprendieron, ¿no? Es importante acá enfatizar, ¿no?, de vuelta, sobre lo que es la búsqueda de evidencias, ¿no? Porque por ahí hay una tendencia a reunir cantidad de información sin criterios previos de selección, por eso les comentaba antes la importancia de establecer los criterios antes de diseñar los instrumentos o implementar prácticas de evaluación para recoger evidencias.
¿no? Si nos centramos solo en el contenido, por ejemplo, de un tema, no solo tenemos que solicitar una definición. Por ejemplo, para saber sobre un concepto, no es suficiente por ahí que preguntemos la definición. Si estamos, por ejemplo, enseñando contaminación ambiental, también se podrían proponer consignas tales como definir con las propias palabras la contaminación ambiental, que ya es distinto a pedir una simple definición. Buscar imágenes o gráficos que representen la contaminación ambiental. Acá estamos relacionando ya el concepto con otras dimensiones como son las imágenes o los gráficos. Buscar sinónimos de contaminación ambiental, esto por supuesto amplía en el estudiante, ¿no?, el vocabulario. Representar gráficamente el concepto. También acá hacemos esta relación entre el concepto y alguna imagen que lo represente. Identificar símbolos que puedan representar el concepto. Escribir un texto breve que permita establecer relaciones con 3 términos vinculados a la conexión ambiental. Esto nos permite, fíjense que todas estas consignas, sin necesitar pedirle una definición estricta, están permitiendo inferir que el estudiante comprendió el concepto, ¿no? Diferenciar el concepto de contaminación ambiental del concepto de contaminación puro y duro, ¿no? Y usar el concepto de contaminación ambiental en un texto breve que dé cuenta de su sentido. Fíjense cómo todas estas consignas permiten inferir si el estudiante comprendió o no el concepto, y acá no le estamos pidiendo una definición del libro. Bien, otra de las prácticas que permite recoger evidencias que permiten inferir que el alumno entendió o comprendió es la retroalimentación, ¿no?, que es otra técnica de recolección de evidencias, desde la perspectiva del campo de la evaluación que abonamos en este módulo, no se trata solo de acreditar saberes, como ya dijimos, sino también de promover la toma de conciencia del propio proceso de aprendizaje y de contribuir al desarrollo, ¿no?, de la autonomía del estudiante, ¿no? Entendemos que un estudiante es autónomo cuando comprende el sentido de aquello que tiene que aprender, cuando puede tomar decisiones de cómo va a llevar adelante, ¿no?, ese aprendizaje, y cuando puede reflexionar sobre ese proceso, ¿no? Entonces vamos a entender la retroalimentación como esas devoluciones que hace el docente al estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Y acá también les doy un ejemplo de distintas formas en las que los docentes actuamos cuando hacemos la retroalimentación o esa devolución al estudiante, ¿no? En primer lugar, hay docentes que señalan el error, corrigen y otorgan un puntaje, ¿no? O ponen una cruz, o subrayan el error y otorgan un puntaje, o identifica los errores, informa al estudiante, a veces brinda ayuda para que lo resuelva en forma apropiada, a veces simplemente explicitando la opción correcta. Esa es una retroalimentación. Si sirve o no sirve para que el alumno tome conciencia, ¿no?, de si aprendió o no, no sabemos, ¿no? En el segundo caso, en la segunda columna, vemos otro tipo de retroalimentación donde el profesor brinda explicaciones generales al estudiante o al grupo, señalando errores comunes y fortalezas encontradas. O pone una cruz o subraya lo que el estudiante resolvió erróneamente y le pide que lo corrija.
o pone una cruz o subraya lo que el alumno resolvió erróneamente y le formula una pregunta que lo ayuda a pensar sobre su producción. Esa es otra forma de retroalimentar. Y después en la tercera columna vemos otra forma, ¿no? Donde el docente escribe abundantes comentarios y sugerencias y le solicita al estudiante que revise su producción. O escribe comentarios, formula preguntas acerca de la producción y se genera un diálogo, ¿no? Que esto va a ir orientando la comprensión del estudiante, sobre todo sobre aquello que no comprendió. O también puede escribir comentarios acerca de la producción del estudiante y pedirle que explique lo que entendió de ellos y qué estrategia va a utilizar para futuros trabajos. Entonces vemos, ¿no?, la importancia de la retroalimentación y depende de nosotros la forma en que la implementemos, no solo para señalar los errores, sino para contribuir, ¿no es cierto?, en esta toma de conciencia, esta metacognición que nosotros debemos favorecer en los estudiantes. Por otro lado, otro tipo de práctica para recoger evidencias que sugerimos, ¿no?, desde este enfoque, son las interacciones dialogadas formativas, que no se trata de conversaciones espontáneas entre los docentes y los estudiantes, sino que es un modo particular, ¿no?, de conversación, ¿no?, entre los docentes y los alumnos, y cuyo propósito va a ser articular las evidencias de aprendizaje con los objetivos. Para favorecer estas instancias de diálogo y establecerlas como un modo sistemático de ofrecer devoluciones, se propone en este enfoque de la evaluación para el aprendizaje la utilización de protocolos, ¿no? El protocolo es algo que tiene una estructura pautada, que va a orientar la interacción, va a orientar el diálogo, no va a dejar que el diálogo se convierta en algo anecdótico o algo espontáneo, ¿no?, sino que va a estar orientada en función de lo que yo quiero recoger de evidencia, ¿no? Contribuye también al cuidado, ¿no?, de las formas, de los modos y contribuye, digamos, a controlar ese contenido de estas interacciones, ¿no? Entonces, Anijovic propone tres protocolos, ¿no? En primer lugar, un protocolo que ella lo llama de recorrido, que se va a centrar básicamente, ¿no?, en preguntas tales como cuál es la tarea que tengo que realizar, el propósito de esa tarea, qué es lo que tengo que lograr con esa tarea, ¿no?, cómo lo estoy haciendo, qué dificultades encuentro, qué herramientas estoy usando, qué recorrido estoy haciendo. Y finalmente, ¿cuál va a ser el próximo paso? ¿Qué tendría que hacer de manera diferente la próxima vez? ¿O dónde o con quién puedo encontrar ayuda, ¿no? Este protocolo trata entonces de ofrecer a los estudiantes preguntas que le permitan analizar, ¿no?, el recorrido de una secuencia de aprendizaje, de un desempeño o de un producto. Por otro lado, propone el protocolo SER, que tiene que ver con las tres primeras letras, ¿no?, de esta secuencia de protocolo. Este protocolo pretende recuperar las fortalezas de una experiencia, agregar nuevas y suspender aquellas debilidades que no favorecen al aprendizaje. Entonces, la interacción o el diálogo se va a centrar en ver qué hay que seguir haciendo porque funcionó, qué hay que empezar a hacer como para agregar nuevas oportunidades y qué cosas tengo que reformular, ¿no es cierto?, porque no favorece el proceso de aprendizaje. Entonces, para que quede claro, los diálogos y estas interacciones como práctica áulica, ¿no?, deben estar pautadas, son más o menos sistemáticas y en función justamente a
determinadas cuestiones que yo deseo recabar como evidencia. La tercera forma de las interacciones dialogadas formativas que propone Anijovic es entre pares y se utiliza para el desarrollo de un trabajo colaborativo. Se puede realizar luego de una tarea en pareja o también en un trabajo grupal, donde los estudiantes entre sí, los compañeros se pueden intercambiar sus trabajos, ¿no? Y entonces este diálogo, esta interacción, tiene que estar centrada en preguntas tales como qué aspecto valorás del trabajo de tu compañero, qué ideas podés identificar como comunes o diferentes entre tu producción y la de tu compañero. Ay, perdón. ¿Qué parte del trabajo de tu compañero es novedoso y que podrías incorporar en el tuyo, ¿no? Entonces, estas son formas, ¿no?, de establecer interacciones dialogadas, pautadas, sistemáticas, como práctica áulica, ¿no? Y que no se vayan a la anécdota, a la opinión personal o a una conversación distendida, sino que tienen que ser interacciones que están orientadas, ¿no?, a recoger evidencias de aprendizaje. Por otro lado tenemos la rúbrica. La rúbrica es un documento que va a articular las expectativas ante una tarea o un desempeño, ¿no?, a través de una lista de criterios, ¿no?, que habíamos llamado descriptores, y la rúbrica va a ofrecer a los estudiantes un documento que describe con claridad los objetivos, expectativas y niveles de logro. Es muy importante esto de qué ofrece a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes deben estar al tanto de la rúbrica donde figuran los criterios de evaluación, todo el proceso de enseñanza del cual van a formar parte. Entonces es importante, todos sabemos, ¿no?, que la rúbrica siempre está disponible, es un documento público de acceso a todos, ¿no?, que siempre figura en el programa, que siempre está accesible, pero eso no es suficiente. Es importante tomar la rúbrica como un instrumento de trabajo en el aula, ponerse a trabajar según los niveles, de a poco, ponerse a trabajar con la rúbrica como una práctica áulica más, ¿no? Trabajar en la rúbrica, no solo darla a conocer como damos a conocer el programa o los contenidos, sino poner a los chicos a trabajar con la rúbrica para que ellos entiendan qué es lo que se espera de ellos, para que ellos conozcan. Si ellos no conocen la rúbrica, no pueden hacer evaluación entre pares, no pueden mirar su trabajo, no pueden saber si cumplieron con los criterios que la rúbrica plantea, ¿no es cierto? Entonces es importante generar estos espacios donde la rúbrica sea un objeto de estudio, un objeto de aprendizaje, material que, como les decía, ¿no?, involucrar la evaluación a la enseñanza, entramar la evaluación con el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Incluso Anijovic, en este texto, ¿no?, en este libro que se llama La evaluación como oportunidad, propone o sostiene más bien que las rúbricas deberían confeccionarse en forma compartida, ¿no? Pues frecuentemente son utilizadas para evaluar, pero no son trabajadas con los alumnos, ¿no? Y estos, con el mero acceso nomás, no es suficiente para ellos para conocer cómo se les está evaluando. Por eso es importante trabajar la rúbrica con los chicos, ¿no? Deberían hacerse en los niveles más avanzados, ¿no?, de educación de forma colaborativa, admitiendo por ahí
los puntos de vista de los estudiantes, o bien trabajar en el aula, dedicarle un espacio del aula a trabajar la rúbrica para que ellos se involucren con ese documento, ¿no? Una forma como ellos podrían involucrarse, ¿no? En la evaluación es ponerlos a trabajar con rúbricas, ¿no? Con rúbricas sencillas, un criterio a la vez, no un montón de criterios, sino un criterio a la vez, y ponerlos a trabajar con rúbricas y pedirle, por ejemplo, darles cierta cantidad de trabajos, elegir un criterio de la rúbrica, ya sea, qué sé yo, la expresión clara, la relación de conceptos, cualquier criterio que yo tenga estipulado para ese trabajo, pero uno a la vez, y pedirles, por ejemplo, que ordenen los trabajos de mayor a menor nivel de calidad en función de ese criterio que yo les pido mirar, ¿no? O si no, también se les puede ofrecer un trabajo de determinada calidad, y en función a la rúbrica, ese criterio a partir del cual yo les pido que miren el trabajo, pedirles que justifiquen qué lo caracteriza como tal, como un trabajo bueno, como un trabajo excelente, como un trabajo regular. El diseño de la rúbrica va a implicar, por un lado, identificar el objeto o el proceso a evaluar, ¿no? Con esto queremos decir que se deben considerar las habilidades de pensamiento como de contenidos conceptuales, procedimientos y aptitudes, ¿no es cierto? Nosotros vamos a identificar el proceso de evaluar, que está acá en la primera columna, que se llama dimensión, ¿no? Habilidades de interacción y comunicación, acá en el ejemplo, ¿eh? Y el criterio que vamos a evaluar es la capacidad para escuchar, ¿no? Esta dimensión, habilidades de interacción y comunicación, puede tener también otros criterios, ¿no? Acá tenemos capacidad para escuchar en el ejemplo, pero también se puede agregar capacidad de expresión, ¿eh? Entonces, en cuanto a este criterio, capacidad para escuchar, yo describo los niveles de calidad, ¿no es cierto? Acá dice experto, competente, novato, aprendiz, pero puede decir excelente, muy bueno, bueno, regular, ¿no? Y entonces yo hago los descriptores, ¿no? Experto, ¿cómo describo un nivel experto o un nivel excelente? Cuando se escuchan los argumentos de los compañeros, buscando puntos de acuerdo y clarificando los disensos. ¿Cómo describo un nivel competente o muy bueno? Cuando escucho los argumentos de mis compañeros y converso con ellos. Un nivel de calidad novato o bueno, escucho los argumentos de mis compañeros y reacciono ante ellos, y un nivel regular, ¿no? Me resulta difícil escuchar los argumentos de mis compañeros. Entonces ahí yo tengo los descriptores, y entonces ponerla a trabajar con esto. Por ejemplo, si el criterio puede ser otro. Pero siempre el criterio va a depender de la dimensión que estemos evaluando, ¿no? Por otro lado, el diseño de la rúbrica va a implicar determinar, ¿no?, estos criterios referidos a los objetivos de aprendizaje planteados, ¿no?, que son estos que están acá en la segunda columna. En primer lugar, el objeto o proceso a evaluar, que es esto primero, ¿no?, que las habilidades. En segundo lugar, el criterio referido a los objetivos de aprendizaje planteados. En tercer lugar, establecer la cantidad y niveles de calidad, que son estos que aparecen acá en estas 4 últimas columnas. Experto, competente, novato, aprendiz, pero puede ser excelente, muy bueno, bueno, regular. Eso establece el docente, ¿no? Y finalmente, construir los descriptores,
Los descriptores son estos también que veíamos acá. Describo lo que espero de un nivel experto o excelente, lo que espero de un nivel muy bueno, lo que espero de un nivel bueno y lo que espero de un nivel regular. Y finalmente decidir los puntajes, ¿no? Para cada uno de los niveles. Por otro lado, otra práctica que permite recoger evidencia, como veníamos ya comentando antes, es la evaluación y la evaluación entre pares, ¿no? Esta práctica es súper importante ponerla en funcionamiento en el aula porque, como les digo, permite desarrollar la metacognición en los estudiantes, que es fundamental para que puedan ser capaces de aprender por sí mismos el resto de su vida, ¿no? Entonces, la evaluación entre pares justamente esto, ¿no? Permite entrenar el modo de aplicar criterios y valorar producciones propias y de los compañeros, ¿no? Genera esta metacognición que les hablo de aprender a aprender, ¿no? La evaluación debe basarse, ¿no?, en criterios claros y accesibles para los estudiantes, ¿no? Y esta competencia de aprender a aprender se logra cuando el aprendizaje es objeto de reflexión por parte del alumno, por parte del que aprende. Es necesario definir una tarea o desempeño específico como objeto de evaluación. Cuando estoy implementando como práctica áulica la evaluación, autoevaluación o la evaluación entre pares, es importante definir un único criterio para que ellos puedan trabajar y mirar ese criterio. En este caso, pensamos acá las habilidades de interacción y el criterio, la capacidad para escuchar. Después teníamos otro ejemplo de criterio. ¿No es cierto? Cuando hablamos acá de prácticas de lectura, ¿no es cierto? Tenemos criterios, selección de fuentes de información o identificación de ideas relevantes. Bueno, para que trabajen los chicos en una práctica áulica con la autoevaluación y la evaluación entre pares, solo deberíamos elegir un criterio para que ellos miren, no la multiplicidad de criterios que estamos acostumbrados a mirar los docentes. Se empieza a trabajar de a poco, ¿no es cierto? También en este ejemplo que habíamos dado de la teoría de Darwin, ¿no es cierto? Elegir un criterio, ¿no es cierto? Repartir los trabajos y ver si pueden diferenciar los aportes de Darwin y Lamarck, no los tres criterios juntos. Para ponerlos a trabajar con la autoevaluación o la evaluación entre pares, solo un criterio, ¿no es cierto?, para hacer un trabajo áulico, que es a lo que nos referimos acá, ¿no? Voy a pasar porque me fui para atrás para mostrarles. Bien. Finalmente, otro de los recursos o prácticas que nos permiten recoger evidencias, recolectar evidencias, son las pruebas. Pero bueno, vamos a ver lo que Rebecca Nijovic llama pruebas auténticas. Tenemos que tratar, cuando nosotros diseñamos dispositivos de evaluación, ¿no?, tipo pruebas, que reúnan ciertas características justamente para esto, ¿no? Para garantizar que los criterios del aprendizaje esperado se puedan reflejar, ¿no?, como evidencia en estas pruebas. Y para eso, este tipo de evaluación va a hacer foco en la evaluación de aprendizajes contextualizados. Eso es importante.
diseñar pruebas donde las consignas estén contextualizadas, es decir, que propongan situaciones del mundo real, que pongan en juego estrategias, que permitan demostrar la comprensión de los saberes, ¿no? Donde el estudiante participe activamente, ¿no? Integrando los conocimientos de diversas disciplinas y tomando decisiones y reflexionando sobre su proceso, ¿no? Entonces estas pruebas, en primer lugar, tienen que tener los propósitos y metas bien definidas, como ya habíamos comentado, ¿no? Estas pruebas van a proponer la construcción de productos, productos que puede ser ya les digo, una monografía, un cuento, una poesía, un video, un audiovisual, un flyer, una infografía, una maqueta, un robot, lo que sea, ¿no? Propone entonces la construcción de un producto utilizando conceptos, valores, actitudes, habilidades, ¿no? Se proponen roles, se proponen audiencias, lo que se propone es la realización de algo con sentido respecto al tema que se evalúa. Lo importante es que ese algo tenga en su conjunto un sentido, ¿no? Estas pruebas por lo general construyen destinatarios o estos productos que son resultado de estas pruebas, construyen destinatarios reales, promueven el uso de variedad de recursos, van a ofrecer múltiples soluciones para ensayar, ¿no es cierto? Buscar recursos, buscar información, ¿no? Y se proponen consignas que implican distintos tipos de agrupamientos, ¿no es cierto? Trabajo individual, trabajo grupal, trabajo entre pares, ¿eh? Entonces, estas pruebas concentran una cantidad de evidencias que yo voy a poder recoger a partir de ellas, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos para los niveles. Vamos a ver el diseño de una prueba auténtica para un nivel primario, por ejemplo. Esta prueba tiene dos grandes consignas, dentro tiene dos consignas, subconsignas más pequeñas, ¿no? La primera dice, sos un astrónomo del Centro Astronómico de Pampa y Leoncito San Juan, te piden que escribas una reseña acerca de un video, una reseña, ese es el producto, para publicar en los periódicos escolares de las escuelas primarias de las provincias. Esos son los destinatarios, o sea, en la primera consigna entonces ya vemos la propuesta de un caso, ¿no? Una propuesta contextualizada, vemos el producto que va a ser una reseña y vemos cuáles van a ser los destinatarios, o sea, el estudiante va a tener que construir una reseña que tiene, digamos, un formato específico, es un producto específico, y tiene destinatarios que son los periódicos escolares de las escuelas primarias, o sea, chicos de las escuelas primarias que leen esos periódicos, ¿no? Entonces, fíjense que la propuesta, la prueba propone, perdón por la redundancia de sonidos, elegir uno de los dos videos, ¿no? Se proponen dos videos, Universo viajando por la Vía Láctea o El origen del universo. Fíjense que acá el estudiante tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Y esto implica trabajar con el objeto o el material o el recurso que a él le gustó más, le entendió más, le pareció más cómodo, le pareció más interesante, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, de esa primera consigna, escribir la reseña, ¿no? Considerando, acá están los propósitos, ¿no? Que tenga una extensión de no más de 2 carillas, y que favorezca que los alumnos que la lean comprendan por lo menos 3 de las ideas principales, tanto de los aportes del video como de lo trabajado en el proyecto de la clase. Entonces acá ya también está pidiendo que relacione, ¿no? El video con lo que se dio en la clase. La segunda consigna, elija, también les da la posibilidad de elegir
una de estas consignas para resolver en pareja. Escriban la respuesta en cada uno de los trabajos individuales que presenten. Fíjense que esta segunda parte de la consigna propone otro agrupamiento que no es el del primero, ¿no? El primero, la primera parte de la consigna es individual y la segunda parte de la consigna es colaborativa. Así que ahí hay dos criterios para evaluar también. Entonces, están las preguntas que deben responder, pero resolverlas entre pares. Entonces, acá vemos, ¿no?, estas características que menciona la autora, ¿no?, los propósitos y las metas bien definidas, ¿no?, proponer la construcción de un producto, en este caso la reseña, los destinatarios reales, en este caso los estudiantes que leen los periódicos escolares, ¿no? La variedad de recursos, acá estamos hablando de introducir, aparte de lo que se da en la clase y del material de la clase, estos videos, ¿no? Ofrecer múltiples soluciones, ¿no? Buscar recursos, buscar información, y propone también diferentes agrupamientos, porque la primera parte de la consigna es individual y la segunda es grupal. Un ejemplo para nivel secundario, por ejemplo, fuiste a ver una obra de teatro acerca de la evolución por pedido de tu profesora de biología. Uno de los actores representa a Lamarck y explica su teoría, el otro autor era Darwin, y entre ellos se entabló una discusión acalorada. Escribí el diálogo que mantuvieron mostrando 3 aspectos relevantes para sus teorías. Entonces, acá de vuelta. Hay una multiplicidad de recursos, ¿por qué? Porque la obra de teatro se involucra acá como un objeto didáctico, ¿no es cierto?, a partir del cual ellos van a ver cuestiones que ya habrán desarrollado en la clase sobre el evolucionismo y demás. Y bueno, y se les pide ¿qué producto? Un diálogo que tiene características, es una discusión acalorada. Además, el diálogo tiene que incluir conceptualizaciones sobre las propuestas teóricas de cada uno de estos científicos. Después dice, al finalizar la obra, y acá está, por ejemplo, también aparece la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? Las profesoras de biología y artes visuales piden que colabores en la difusión de un congreso sobre biodiversidad, ¿no? Para ello elegir una de estas dos opciones, diseñar un póster que incorpore las teorías de ambos o un spot publicitario en formato de video, ¿no? Este sería otro producto. Tenemos 2 productos acá, uno va a ser el diálogo, el otro va a ser según elija el estudiante, porque acá también está esta posibilidad de elegir si hacer un spot o hacer un póster, y están prefigurados los destinatarios, es un congreso sobre biodiversidad, entonces el póster tiene que hacer acorde a esos destinatarios. De vuelta acá vemos cómo la prueba reúne una multiplicidad de criterios que me permiten evaluar la comprensión. Finalmente, en el nivel superior, una prueba auténtica tiene estas 2 grandes consignas también. En primer lugar, observar uno de los 2 fragmentos de las películas clases que aparecen a continuación. También hay la posibilidad por parte del estudiante de elegir el recurso. De acuerdo al nivel, ¿no? La lengua de las mariposas, si es nivel primario, clase de sintaxis si es nivel secundario, y luego de haber visto el video, responder preguntas sobre el concepto de la enseñanza que se sostiene en ese video, cuáles son los propósitos del docente en ese video, cuál es el rol del estudiante desde la perspectiva del docente en ese video que ellos eligieron, ¿no? Todo eso le va a permitir contrastar con lo que ellos están viendo en clase, ¿no? Sobre
el sujeto de aprendizaje, sobre el rol docente, sobre la enseñanza, y fundamentar, dice, teóricamente considerando lo abordado en clase, ¿no? Y en la segunda consigna, analizar un diseño curricular y responder unas preguntas teniendo en cuenta las consignas que aparecen a continuación. Entonces acá fíjense la multiplicidad de recursos, porque está todo el material de la clase. Está en juego un diseño curricular para que ellos miren determinadas cosas. Hay videos que les permiten ver estos roles y el concepto de enseñanza, cómo juega en uno y otro, ¿no? Entonces también hay una multiplicidad de criterios que me permiten recoger distinto tipo de evidencias, ¿no? Y finalmente, algo para cerrar, ¿no? Es hablar un poco de la autoevaluación, ¿verdad? Y bueno, es importante, ¿no? Preguntarse, ¿cuántos docentes nos autoevaluamos, ¿no? ¿Qué docentes estaríamos dispuestos a invitar a nuestros pares para que nos evalúen, para conversar acerca de cómo ellos ven nuestra práctica? ¿Cuántos de nosotros nos prestaríamos a ser evaluados por padres, por estudiantes, incluso por nosotros mismos, ¿no? Con esta mirada autocrítica y objetiva que se necesita a veces para producir transformaciones, ¿no? La autoevaluación es un proceso de autocrítica, ¿no? Que genera hábitos muy enriquecedores de reflexión sobre la propia práctica, ¿no? Es un proceso donde problematizamos la práctica profesional y esta problematización, esta interpelación, esta autoevaluación debe estar siempre orientada a la mejora, ¿no? Esa es la idea de la autoevaluación, ¿no? De este proceso autocrítico. Y la autoevaluación docente es un proceso donde los docentes recogemos, interpretamos, valoramos la información relacionada con nuestra propia práctica, ¿no? Esta autoevaluación es del docente y para el docente, ¿no? Es un método también, ¿no? Que consiste en valorar uno mismo, nuestras propias capacidades para tal o cual tarea, en dónde me tengo que fortalecer. Y entonces por ahí es importante justamente en el ámbito pedagógico implementar la autoevaluación, ¿no? Hacernos preguntas sobre nuestra práctica, ¿no? Sobre las propuestas que llevé adelante, sobre qué habilidades favorecieron las propuestas ofrecidas en los estudiantes, preguntarnos sobre el tiempo destinado a cada una de ellas, ¿no? Si alguna de las propuestas fue especialmente difícil o demasiado sencilla, o tal vez si me permitió o no recoger las evidencias que yo esperaba, qué tipo de actividades realizaron, cuáles les interesaron más, cuáles me proporcionaron evidencias interesantes para saber si aprendieron, ¿no? Y bueno, estas cuestiones también es importante implementarlas, ¿no? Nosotros siempre como docentes. Y bueno, con esto cierro, ¿no? Este módulo donde con esta propuesta de evaluación que, bueno, como todo lo que tiene que ver con la bimodalidad y como todo lo que habíamos trabajado durante toda esta formación, ¿no? Tiene la facilidad de ir implementándose de manera gradual, ¿no? Son prácticas que yo puedo ir implementando de a poco, no es necesario
cambiar toda nuestra práctica así de una sola vez, sino ir implementando de a poco algunas de estas propuestas que le ofrecemos, trabajar un poco más la retroalimentación, la tutoría, protocolizar esas intervenciones, ¿no? Para justamente orientar la enseñanza. También esto de ponerles un poco a los chicos a jugar y a trabajar con las rúbricas es una actividad muy interesante que permite desarrollar la metacognición. Y bueno, y esto de incorporar esta complejidad a las pruebas y a las evaluaciones que nos va a permitir recabar evidencias de distintos niveles, ¿no? La colaboración, la relación con la tecnología, la incorporación de recursos que tienen que ver, que no son los recursos tradicionales del aula, ir incorporando recursos digitales. Y bueno, esta es la propuesta que les traemos hoy. Yo estoy acá disponible si quieren hacer alguna consulta, cualquier pregunta que tengan, y bueno, si no es ahora, ustedes saben que cualquier inquietud nos pueden transmitir a partir o sea, transmitir al SPEM, y nosotros vamos a canalizar cualquier duda, consulta que tengan con esto. Así que bueno, espero a ver si hay comentarios, consultas, preguntas sobre este tema. Me voy a tomar un mate porque tengo la garganta. Hola, buen día, te saludo María Aurelia, ¿cómo estás? Hola Rosina, qué lindo, qué alegría verte. Y medio de casualidad, porque tuve invitación un poco tarde y me conecté y me encontré con vos. Buen día a todos. Bueno, igualmente están todas las clases grabadas anteriores, así que podés acceder a todo el material. Bien, ¿y eso está en dónde? O sea, ¿cómo accedo en la página del SPEM, ahí en la parte de capacitaciones está todo el material. Okay. Y todo este material nosotros lo estamos cargando en un Google Drive que después les vamos a compartir, donde están todos los módulos, los materiales, las sesiones, van a tener todo ahí, yo cada módulo voy subiendo. Bien, buenísimo. Nada, me quedo con muchas cosas en este ratito, pero como para hacer una devolución, ¿no? Lo de la observación, vos decías que los cursos más chicos, yo estoy en el nivel superior, terciario y universidad, ¿sí? O sea, cuando yo pienso en todas las técnicas y estrategias que vos decís, lo pienso terciario y universidad. La observación normalmente es como, no digo menospreciada, pero pareciera que la observación del docente siempre tiene que tener una forma, un registro escrito. Hablo por lo que me ocurre a mí, ¿no? Entonces muchas veces uno observa cómo habla, cómo explica, cómo conversa con el docente, que es un montón, y a mí me genera muchísima información eso con los alumnos. Exactamente. ¿No? Me genera mucha información. Ahora, ¿cómo registro eso? No lo registro, voy a ser honesta, no lo registro. Sí, después tomo la evaluación y yo tengo el dato de, a ver, cosas que capaz no lo puse ahí, pero yo sé que conversé y demás. Habría que pensar alguna forma, ¿no?, de ese registro de observación que esté en la rúbrica, pero que tenga ciertas libertades. A ver, voy a tratar de explicarme. A mí lo que me pasa con la rúbrica es que la rúbrica me exige como un desglose minucioso, ¿sí?, que por ahí no lo tengo en este momento, pero después sí lo puedo ver. Entonces siempre me pregunto si vale la pena hacer esa rúbrica y todo el tiempo que nos lleva a preparar la rúbrica. Y también es todo un tema ese, ¿no? La preparación de la rúbrica. Después, la uso
es tan detallado, o sea, ¿puedo observar eso? No sé. Son cosas que mientras te escuchaba las recordaba o las pensaba, ¿no? Eso. Sí, bueno, en mi experiencia personal yo trabajo con rúbricas, lo importante, digamos, si es más o menos rigurosa, las rúbricas pueden ser generales o específicas, no siempre pueden ser holísticas o no. Digamos, la rúbrica puede tener varias características. Lo importante es diseñar una rúbrica que a mí me permita identificar ciertas cuestiones que me parecen relevantes en determinados niveles. A veces la rúbrica puede tener un criterio, 2 o 3, justamente es lo que hablamos en módulos anteriores sobre la priorización curricular. No se trata de establecer un montón de criterios, pero sí diseñar una rúbrica que a mí me permita decir, bueno, en este tema yo necesito que me relacionen estos conceptos. Bueno, eso vuelco a la rúbrica, si hay relación de conceptos. En esta rúbrica, yo necesito que ver cómo trabajan de manera grupal, por eso diseño una actividad grupal y bueno, eso vuelco en la rúbrica, ¿no? Si la actividad tiene una instancia oral, bueno, voy a volcar en la rúbrica esta, digamos, habilidad para hablar, para desenvolverse, para relacionar conceptos, depende de lo que yo voy a trabajar, ¿no? Y la verdad que sí, que por ahí lleva un poco de trabajo realizar la rúbrica, pero a la hora después de corregir y de evaluar, es muy útil tenerla a mano porque yo puedo ir, digamos, rápidamente reconociendo estos criterios, ¿no? Sobre todo lo de planificar las evidencias, lo primero que les mostré, ¿no? De decir, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que este estudiante aprendió? ¿Cuál va a ser el criterio? Relaciona estos conceptos, reconoce estos conceptos, puede hacer algo con estos conceptos, puede aplicar esto en tal cosa. Entonces, definir el instrumento en función del criterio. Eso es importantísimo. Respecto a esto de las evidencias, la rúbrica, más que resolverme a mí el problema de evaluar, porque bueno, la práctica y la antigüedad te da cierto entrenamiento, ¿no? En distinguir cosas, sí me resolvió mucho del lado del estudiante. Cuando va a rendir, entonces yo le muestro cuál es mi rúbrica, ¿no? Entonces, sabe dónde tiene que poner el acento. Por ejemplo, si, bueno, como profe de lengua, taller de oralidad, escritura, siempre estoy en esos temas, un punto es que pueda relacionar los temas y que pueda pasar de uno a otro con cierta coherencia. Entonces, eso es un criterio. ¿cómo? Que eso es un criterio, ¿no? De la rúbrica. Claro, o sea, tengo pocos criterios, que el lenguaje sea fluido, por ejemplo, ¿no? Que no se trabe, dicho de otro modo. Entonces le digo, vos tenés que hacer así, y le muestro la rúbrica, entonces, obviamente siempre hay un tema, porque no se puede relacionar si no hay temas. Entonces me resolvió mucho de su lado, ¿sí? Claro, porque tiene que ver con la autoevaluación y con la metacognición. Eso es lo importante. Y le quitó mucha presión al momento de la evaluación. Exacto. Porque hay una cosa, como todos, yo también soy alumna, ¿no? Del doctorado, ¿qué me va a tomar? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué espera de mí? Entonces, cuando uno le adelanta, está, digamos, por lo menos sabiendo eso. Exactamente. Quita mucha presión a la evaluación. Las evaluaciones siempre son momentos tensos. Además, Sí, Rosina, además, Rosina, me parece que el hecho de que el alumno vea su trayectoria es importantísimo, ¿sí? Es lo que decías vos recién, llevarlo hacia el lado del alumno, perfecto. Al docente le sirve para una organización, para una mirada horizontal, perfecto. Pero al alumno le sirve mucho para mirar su trayectoria.
que la evaluación propiamente dicho, ya me sé, porque hoy es formativa propiamente dicho, le sirva, listo, estos temas los estuvimos viendo y llegamos a este final acá, ¿tá? Pero no como algo que él no conozca, ¿sí? Sino Claro. que se dio en todo momento, ¿tá? Por eso es importantísimo lo que decís desde la mirada del alumno, ¿sí? Exacto. Y ellos tienen que llevar ese portfolio. Y aparte estás entrenando al estudiante, o sea, estás entramando la evaluación con el aprendizaje, deja de estar tan separada como está, ¿eh? Claro. En la medida de que cada vez que él hace una producción, tiene la rúbrica para revisar su producción o puede revisar la producción. Un ejercicio, por ejemplo, es que revise la producción del compañero y que haga anotaciones. Eso es una instancia de evaluación riquísima, ¿no es cierto? Que él pueda mirar el trabajo de su par y en función a un criterio de la rúbrica, evaluar el trabajo de su par es una instancia de evaluación. Ahí yo estoy viendo si el alumno comprendió o no, ¿no? Y es una forma distinta que por ahí hacer una serie de preguntas, ¿no? Son ejercicios, trabajos áulicos que por ahí son muy interesantes ponerse a trabajar con los estudiantes, ¿no? Así que bueno. El concepto de aprendizaje en red me parece que es esencial también acá. Sí, ¿Ah? es fundamental, es fundamental. Perfecto. Es para otro curso, te cuento. Sí, sí, exactamente, exactamente. Es para Perfecto. otro curso. ¿Ah? No digo más nada. Anoté, soy de terror, soy con las anotaciones, anoté acá en un papelito que tenía, soy pésima alumna, pero bueno, cada uno tiene sus instrumentos de recolección de evidencia. y no metía la regla, el subrayado, los colores, no, tengo un papel, anoté la palabra inferir, las inferencias. Me parece un término sobre que muy interesante para trabajar con los docentes desde la observación, ¿no? Cómo uno va sacando cosillas de esa explicación, de esa prueba. A ver, los años me han mostrado que los alumnos en cada situación algo van avanzando, a veces va lento, hay otros que son una luz, pero siempre uno puede inferir, ¿no? Que la primera evaluación era desordenada y la última del año ya es un examen ordenado, coherente, más allá del nivel de la respuesta, digamos, ¿no? Exacto, pero aparte del proceso que hace un estudiante que hoy se saca 8 y mañana se saca 9, es distinto al proceso que hizo un estudiante que hoy se saca 4 y mañana se saca 8. Total. Sí, es un salto, pero es como vos decías, lo dijiste y lo anoté holísticamente. También esa mirada, deje de mirar si respondió el concepto, que lo debe saber, sí. Ese concepto igual va a llegar ahora, que lo haga en una evaluación, que comprenda la consigna, que lo haga ordenadamente, que complete, etc. Pero creo que hay ahí una cosa antigua, arcaica, que nos enseñaron desde la primaria, que yo tengo que hacer la prueba, la tengo que hacer bien y la tengo que entregar en un tiempo. Y eso es como una definitoria, ¿no? Es como una sentencia. La idea de la prueba como sentencia, a mí me parece que hay que derribarla. Hay que derribarla y hay que integrarla al aprendizaje. Bueno, eso es. Yo supe de profes que no permiten que el estudiante use corrector en una prueba. Sí, o materiales de lectura. O sea, yo creo que la consigna, y me voy a proponer a armar una capacitación solo sobre la consigna, ¿no? La consigna hay que trabajarla, los docentes tienen que trabajar como objeto de estudio la consigna, porque, o sea, se pueden hacer consignas donde los materiales, donde el estudiante pueda trabajar con los materiales. ¿Qué es eso de que tengan que tener todo en la cabeza? Bueno, porque no tiene sentido. Es un concepto antiguo donde el estudiante debe saber con precisión
ese concepto que yo le enseñé, ¿no? Entonces no puede haber opciones, no puede errar, pero voy a lo básico. No puede escribir mal una palabra porque como no puedo usar corrector, o sea, claro, no puede equivocarse. Y justamente toda esta nueva movida, ¿no?, de la pedagogía, que es trabajar a partir del error, usar el error como una herramienta, a partir de la cual, que tiene que ver con toda la enseñanza de hoy, especialmente la tecnología, ¿no?, donde uno va aprendiendo a medida que se va equivocando. Y el no poder equivocarte, digamos, la condena, ¿no? Por ejemplo, o docentes que le bajan puntos a los estudiantes porque tienen errores, ¿no? Te bajo 1 punto, te bajo 2 puntos porque tenés errores. No, devolvele el trabajo y decirle, fíjate la ortografía, centrate, enfócate en la ortografía, volvé a reescribirlo, revisá tu ortografía, y ahí vos le estás dando la oportunidad al estudiante, ¿no?, para que aprenda ortografía, ¿no? ¿Cómo bajarle puntos? Bajarle puntos por los errores, bajar puntos porque entregó 10 minutos después, bajar puntos por... Es como un castigo la prueba, como vos decís. Son pruebas de un momento, o sea, todo es ahora y tenés que acertar, es casi como una prueba, no sé. Es una foto, no un proceso, ¿sí? Exacto, Exacto. ¿no? ¿Acertás ahora o ya listo? Claro, exactamente. Y que no Estimadas, está mal si involucras otras dinámicas, digamos, que si es parte de los instrumentos, puede que no esté mal, pero que no sea el único. Totalmente. estimadas, como para respetar un poquito el tema del horario, ¿sí? Recuerden que se replica también a la tarde esto, ¿sí? Así que si quieren, estamos nuevamente y quieren socializar con sus colegas, bienvenido sea y acá estaremos. Aurelia, nos vemos a la tarde seguramente, gracias a todo el equipo de Sumato Escuela. Sí. No, eso, agradecer la participación, gracias Rosina por el intercambio, y bueno, sí, a la tarde estamos de vuelta replicando este módulo. El formulario de asistencia ya se compartió, acá están pidiendo, perfecto. Bueno, nos despedimos hasta el próximo módulo, que será el módulo 6 para cerrar, y bueno, gracias a todos por estar, por participar. Listo, saludos.